Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, miembros de la Iglesia Local del Señor El Mirador del Lago en Vialema. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo martes, a un nuevo tiempo de estudio de la Palabra de Dios. El martes pasado terminábamos viendo de que debemos ser llenos del Espíritu Santo, para que de esa forma se produzca un avivamiento espiritual en nuestros corazones y en nuestras vidas. Habíamos finalizado viendo que el avivamiento del Espíritu es lo que necesitamos en el cuerpo de Cristo y en todo tiempo, hoy más que nunca. Pero también habíamos visto que debemos tener en claro que un avivamiento se produce a través de la oración y la lectura, el estudio de la palabra y la obediencia a ella, ¿no? Y ahí sí nos vamos a mover en la vida cristiana, porque para el cristiano no debe haber vida secular. Somos cristianos en todo momento, en todo tiempo, hermanos. Y hoy vamos a continuar viendo un poco esto, lo relacionado con lo que es la llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo. Y yo les invito a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor su ayuda, le pidamos su guía en este tiempo para que podamos disfrutar de su enseñanza y podamos gozarnos de su presencia en nuestras vidas, pero también gozarnos y deleitarnos en la palabra de Él, que es la que nos introduce sus enseñanzas en nuestro corazón, en nuestra mente, la que nos guía a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y como a Él le agrada. Oramos, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, nos presentamos ante ti, gracias a los méritos de Él, de tu Hijo Jesús, y te pedimos, Señor, que en este momento nos bendigas con entendimiento, ampliando nuestro conocimiento, pero ayúdanos a transformarlo en sabiduría, aplicando este conocimiento en nuestras vidas, Señor, para que seamos hijos obedientes, hijos practicantes de tu palabra y no oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor, bendícenos. Necesitamos la guía de tu Espíritu Santo. Necesitamos la luz que tú nos das por medio de tu palabra y de tu Espíritu en nuestro ser, para ser verdaderos embajadores tuyos acá, Señor, en la tierra. Bendícenos, Señor. Te lo rogamos, agradecidos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos queridos, para introducirnos un poco en, en lo que es la continuidad de este tema que vamos a ver hoy, yo les invito a que vayamos a Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, verso 32. Pero desde el verso 13 hay un relato acá, ¿no? De estos dos creyentes, dice, que viajaban caminando hacia la aldea de Maús, ¿no? Y allí en esa caminata, en ese viaje, que por cierto, dice la escritura, era muy entretenido porque ellos iban conversando en una forma intensa en cuanto a los últimos acontecimientos que habían ocurrido, y se le suma un caminante más, se le suma una tercera persona que era el Señor Jesús, indudablemente, porque así lo expresa la palabra de Dios. Dice el versículo 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día de que de la resurrección, ¿no es cierto?, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y dice el relato bíblico que iban hablando entre sí, ¿no es cierto?, de todas las cosas que habían acontecido. Y dice que mientras hablaban ellos, ¿no es cierto?, se les presenta el Señor Jesús, se les acerca y se les presenta y empieza a caminar con ellos, ¿no? Pero dice que los ojos de ellos estaban velados, ¿no? Estaban velados para que no les reconociesen al Señor. Y ellos iban contando, ¿no es cierto?, todo lo que sucedía, o mejor dicho, lo que había sucedido. Y llega un momento a donde, bueno, por supuesto el Señor les preguntó de qué hablaban, y en fin, y entablan allí el diálogo. Y ellos incluso le comentan a él, el Señor, que ellos esperaban que el Mesías, ¿no es cierto?, redimiera a Israel, y
bueno, y todo lo que implica este diálogo. También le cuentan ellos de que había unas mujeres de entre ellos que dice que habían ido al sepulcro, que no habían hallado el cuerpo del Mesías, el Señor, y, y etcétera, etcétera, ¿no? Y también le cuenta que fueron algunos varones y que también coincidían, ¿no es cierto?, con lo que las mujeres habían visto. Y allí interviene el Señor con una expresión en la cual les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras todo lo que de él decían. Claro, les estaba hablando de sí mismo. Y cuando dice que acá les abría las escrituras, claro que les estaba hablando del Pentateuco, les estaba hablando en realidad de la Torá, ¿no es cierto? Estaba hablando de las escrituras, y porque fíjense ustedes, y es muy importante que tengamos en cuenta y no olvidemos, que el Antiguo Testamento eh, habla del Señor, habla de sus sufrimientos, hay profecías en cuanto al Mesías, a su nacimiento, a cómo redimiría, a su resurrección. Eh, Recuerden que la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, o sea, desde el Génesis, mejor dicho, hasta el Apocalipsis, el tema central es Jesús. Nada más que en muchos lugares está en forma explícita, pero en muchos lugares está de manera implícita. Pero hermanos, llegamos al versículo 30. Dice, aconteció que estando sentado con ellos, el Señor a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio, perdón. Y entonces a ellos les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Pero dice que él desapareció de su vista. Y el versículo 32, a donde yo quiero que concentremos toda nuestra atención, no nos distraigamos y prestemos mucha atención. Dice, y se le decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Qué pregunta, ¿no? ¿No nos ardía nuestro corazón? Qué importante, porque habla de arder, dice que les ardía el corazón cuando el Señor les hablaba. Les ardía el corazón. Claro que cómo no les va a arder si estaban nada más y nada menos que hablando con el Hijo de Dios, con el Señor Jesús, el Mesías. Estaban hablando con Dios mismo. Y acá encontramos la palabra ardía, que es una palabra griega, por supuesto, una palabra griega, kaiomené, que se traduce como encender. Porque fíjense ustedes que dice que se les abrieron los ojos y que su corazón les ardía. Lo que sucedió acá, hermanos queridos, es que su fe se encendió, porque dice que sus ojos estaban velados. Pero en el momento que las escrituras le fueron presentadas por el Señor Jesús a ellos, sabemos que la palabra de Dios tiene poder, que el Señor es todopoderoso, dice que sus corazones ardían. Es decir, sus corazones se encendieron, se encendieron. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos amados, leemos la palabra de Dios, la leemos, la releemos y muchas veces no se nos queda nada? O es muy poco lo que aprendemos, y si lo aprendemos es conocimiento intelectual, pero no lo llevamos a la práctica. No hay aplicación espiritual, por ende no hay aplicación ni práctica moral, porque es necesario que nuestros ojos sean abiertos. Es necesario que el Espíritu Santo que está en nosotros, que ha sido derramado, que vino a vivir, a habitar en nosotros en el momento que creímos en Jesús,
encienda nuestra vida espiritual, que nuestra vida espiritual sea encendida. Y acá es totalmente distinto, ¿no es cierto?, lo que le sucedió a estos creyentes en su corazón, que se encendió su fe, se encendió su vida espiritual. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Encendernos. La iglesia de Cristo necesita que su corazón se encienda por el fuego, por el poder, por el control del Espíritu Santo. Pero es muy distinto a lo que ocurrió en Segunda de Timoteo, porque en Segunda de Timoteo, allí en el capítulo 1, el verso 6, el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Él le aconsejó que avivara a Timoteo el fuego del don de Dios, ¿sí? Que avivara el fuego del don de Dios. Claro, Timoteo era un joven pastor, obvio una persona convertida a Cristo, una persona consagrada a Cristo, pero qué importante, ¿no? Porque dice, Timoteo estaba sirviendo, pero aún así el apóstol le dice que avivar el fuego del don. ¿Mm? Y aquí avives se traduce de otra forma, se traduce como volver a encender o reavivar, ¿sí? Aquí lo que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te aconsejo que vuelvas a encender, que reavives el fuego del don de Dios, el fuego del Espíritu Santo que estaba en el corazón de él. Recordemos que los dones nos son dados por el Espíritu Santo. Por él nos son otorgados los dones. Pero aquí estos caminantes, dice que su corazón se encendió. Y eso es lo que tenemos que procurar nosotros, y llegar a tener esa vida de comunión, de santidad, de entrega, de devoción al Señor. Que nuestros corazones cada día sean encendidos. Y si ya están encendidos, está allí ardiente el fuego del Espíritu, de la palabra de Dios en nosotros. Cada día debemos capacitarnos, equiparnos con la palabra para que no decaiga ese fuego y ese fuego esté constantemente avivado y encendido plenamente en nosotros. Hermanos, en la palabra de Dios y en cuanto al Espíritu Santo, los creyentes tenemos dos mandatos positivos y dos mandatos negativos, ¿sí? Tenemos dos mandatos positivos en cuanto al Espíritu Santo y dos mandatos negativos. Los mandatos positivos que todo creyente, toda persona que creyó en Cristo tiene, y si es mandato, la palabra lo dice, mandato, es una orden, no es una opción, no es una alternativa. El primer mandato positivo, que está en Efesios 5:18, que dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Fíjense ustedes, vamos rápidamente, Efesios 5:18, dice así la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ese es el primer mandato que tenemos los creyentes. Hemos creído en Cristo, debemos ser llenos del Espíritu. ¿Y qué quiere decir ser llenos del Espíritu? Quiere decir que debemos ser controlados por el Espíritu. Controlados. Controlados. Nuestro corazón, nuestra mente, en consecuencia nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros actos. Pero primero debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y el segundo mandato positivo, que está en Gálatas 5:16, dice que debemos andar en el Espíritu. Quiere decir que debemos andar bajo el Espíritu o bajo la guía, la autoridad del Espíritu. Después tenemos los dos mandamientos negativos, que el primero de ellos está en Efesios capítulo 4, verso 30, a donde recibimos la instrucción de no contristar al Espíritu Santo. El creyente no debe contristar al Espíritu Santo. ¿Y qué es contristar? Contristar es afligir,
es causar tristeza al Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver en las próximas clases seguramente el por qué o cómo. Y el segundo mandato negativo está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, texto 19, dice que no debemos apagar al Espíritu. ¿Mm? Y acá la palabra apagar se traduce como dejar de arder o refrenar o absorber hasta secar. ¿Mm? Nuestra vida espiritual debe ser llena del Espíritu de Dios para que no contristemos ni apaguemos al Espíritu Santo. Pero en este tiempo nos vamos a centrar un poquito, nos vamos a centrar en lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y para entrar bien en contexto, vamos a leer Efesios 5, pero desde el verso 17. Este capítulo nos habla de cómo debemos andar, ¿no? Debemos andar como hijos de luz. Y el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia, quiere decir con rapidez, con disposición, con inmediatez, cómo andéis, dice, no como necios o como tontos, se traduce ahí, sino como sabios. ¿Mm? El apóstol guiado por el Espíritu Santo les enseña a los efesios y a nosotros que debemos vivir sabiamente como hijos de Dios. Y el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, aprovechando bien el tiempo. Muchas veces no lo aprovechamos bien el tiempo, ¿no? Le dedicamos el 90% del tiempo a nuestra vida, a nuestros gustos, a nuestras prioridades, y el 10%, tal vez menos, le dejamos al Señor. Pero bueno, el verso 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos queridos, es que debemos aprovechar bien el tiempo que el Señor nos da porque todo es de Él, aún el tiempo es de Él. Y el tiempo que estamos aquí en la tierra lo debemos aprovechar bien, no siendo insensatos, sino entendidos. Entender bien, tener claro cuál es la voluntad del Señor. Y una de esas voluntades o de esos deseos es que seamos llenos del Espíritu, porque dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Es que cuando seamos llenos del Espíritu vamos a tener una vida que verdaderamente alabe al Señor, que glorifique al Señor. Vamos a tener un servicio con excelencia que exalte a nuestro buen Dios. Vamos a cumplir la gran comisión. Vamos a tener una vida de acción de gracias y cuantas cosas más, ¿no? Pero no os embriaguéis con vino. Y para que entendamos bien es necesario que vayamos a los escritos originales. Ahí la palabra embriaguéis significa intoxicar. Intoxicar. No se intoxiquen, quiere decir, con vino. Pero también encontramos la palabra disolución, que significa desenfreno o libertinaje. Eso en realidad significa disolución, desenfreno o libertinaje. Por lo tanto, es la alegría que produce, digamos, la embriaguez, es una alegría temporal, ¿no es cierto? Disolución entonces se traduce como desenfreno, libertinaje. Pero encontramos la palabra antes, ¿sí? Encontramos la palabra antes, dice antes bien, ser llenos del Espíritu. Esta palabra antes parece insignificante y es la palabra griega alá, que se traduce como contrariamente, contrariamente. Y luego encontramos la palabra llenos, ¿sí? Llenos del Espíritu. Y la palabra llenos es la palabra griega pleroo, que quiere decir hacer repleto o proveer plenamente o llevar a la perfección. Entonces, más o menos quedaría así la traducción, ¿no es cierto?, de este texto.
No intoxiques o no te intoxiques con vino, en lo cual hay desenfreno y libertinaje. Esa es la advertencia del Señor a través de su palabra. No te intoxiques con vino, en lo cual hay desenfreno, hay libertinaje. Y esta primera parte de este texto, ¿no es cierto?, expresa contrariamente la idea de lo que es la perfección o lo que lleva a la perfección del espíritu. Porque fíjense que el final de este versículo dice que debemos ser llenos del espíritu. Antes de tener una vida de disolución, una vida de intoxicado con el vino, o que también aquí encontramos una simbología en cuanto a vivir o dejarse influenciar con la vida pasada, con los pecados de la vida, de la vieja vida. Acá sugiere siempre la idea de control del espíritu en nosotros. Ahora, hermanos, surge una pregunta. ¿Por qué los creyentes debemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? Qué pregunta realmente, ¿no? ¿Por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos capacita y nos conduce a toda verdad. También debemos ser llenos del Espíritu Santo para que Él controle nuestras vidas. ¿Sí? Debemos ser llenos del Espíritu Santo para que Él controle nuestras vidas. Pero para que esto suceda, la palabra de Dios debe gobernar mi vida y también gobernar y ser la forma de vida de la Iglesia de Cristo. Cuán importante que la palabra de Dios gobierne mi vida. Si la palabra del Señor gobierna mi vida, me va a llevar, me va a inducir a tener una vida plena de oración. Y fíjense ustedes si tenemos aplicado a nuestras vidas este principio, cada uno de nosotros, los creyentes de Mirador del Lago. Somos 30 aproximadamente, algunos más, otros menos. Si dejamos que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, controle nuestras vidas, entendiendo de cuánto debemos leer la palabra con entendimiento, en oración, por supuesto, y eso nos va a llevar también a tener una vida de oración plena, perseverante. Imagínense ustedes la influencia que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, y por medio nuestro, qué influencia va a llevar a cabo Dios a través de su Espíritu Santo en la sociedad de Vialemacé, en la sociedad del Valle de Punilla. Hermanos, por eso es tiempo, hoy es tiempo en el cual debemos encender el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y no habla de fuego consumidor aquí, es otro tipo de fuego. El fuego que alumbra, que ilumina, el fuego que da calor. Que se encienda ese fuego que está en nosotros. Que se reaviven y se vuelvan a encender esos dones que han sido derramados por el Espíritu en nosotros, para la gloria de nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, es tiempo que debemos vaciarnos de todo lo que estamos llenos. Malas costumbres, malos hábitos, pecados, todo lo que empaña nuestra relación con Dios, debemos ser vaciados de todo eso, para así poder ser llenos de todo lo que estamos vacíos. ¿Sí? Hermanos, es tiempo de vaciarnos de todo lo que estamos llenos. Malas influencias de esta sociedad, de este mundo, todo lo mundano, desecharlo,
para que de una vez por todas nos llenemos de lo que estamos vacíos. Nos debemos llenar de la palabra de Dios y de la influencia que produce ella en nuestro corazón, para que así podamos ser de sana influencia a toda la sociedad de Vialé y podamos cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha otorgado a todos los creyentes. Que el Señor nos bendiga, que no seamos nosotros quienes interrumpamos esa bendición del Señor de transformarnos, de equiparnos, de llenarnos con su Espíritu y cumplir lo que Él nos ha enseñado. Rindámonos a la autoridad suprema de Dios y dejémonos guiar por su Espíritu Santo, para que así verdaderamente seamos sal en la tierra y luz en el mundo. Te abrazo en Cristo. El Señor te bendiga.